Ready to pair. Bluetooth connected. ¡Wow! Este es el nuevo Supernova, el nuevo modelo de altavoz Bluetooth de Gravastar, que ya sabéis que es esa marca que no hace ni un solo diseño normal y corriente, todos son cosas así muy futuristas, de ciencia ficción. Esto es una maravilla. Y aquí te voy a enseñar todo lo que hace, cómo suena, todas las posibilidades y capacidades que tiene el Supernova, porque además también tiene alguna que otra función que pues todavía quizá no sabes. Y podrás escuchar cómo suena este pedazo de altavoz. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar hablando de esta maravilla de diseño que nos ha traído Gravastar. Como siempre, no decepcionan en términos de diseño porque esto es un producto que se sale totalmente de lo común. Es uno de los altavoces más fascinantes que he visto, junto con el Mars Pro, que por cierto le tengo ahí el ojo puesto. Y bueno, te vamos a comentar un poco cómo está hecho y cómo funciona este altavoz. Esto parece un candil, fíjate que tiene incluso una asa que es de quita y pon. La puedes poner o la puedes quitar esta asa. Y luego te fijas en que las barras estas que protegen la parte de la luz son de aleación de zinc. Es un material resistente, es duro. Esto que parece cristal no lo es de plástico, ¿vale? Eso también hace que pues no sea excesivamente pesado. Pesa 1 kilo. Supongo que por eso le han puesto esta asa para colgarlo, porque si no, tela marinera. La parte de abajo es la parte más currada que tienen, porque si tú le vas dando vueltas te vas a empezar a encontrar detalles, detallitos, logos, serigrafías. En una de las partes incluso tiene un Twitter, que es el altavoz de agudos. Yo te recomiendo que te pongas el altavoz con el Twitter mirando hacia ti, porque de esta manera te van a llegar todos los matices, especialmente de las frecuencias agudas. Luego tenemos por detrás una conexión doble, que es un USB-C, y por el otro lado la entrada de mini jack de 3,5 milímetros. Eso es para que tú, si no lo quieres conectar por Bluetooth, pues lo puedas conectar a través de un cable auxiliar de una salida de sonido aquí al mini jack, para que puedas pues disfrutar de cualquier tipo de música. Si bajamos un poco más, tenemos por debajo de todo este altavoz, el buffer de 3 pulgadas, que te da unos graves muy buenos. La verdad es que son unos graves muy buenos. Luego hablaremos de la calidad de sonido, pero déjame antes hablarte de las patas, porque las patas tienen este detalle de luz que se sincroniza con esta misma luz principal. Estas patas tienen un pliegue, ¿vale? Tienen 3 posiciones, así, así, a medias, y luego salidas del todo. A mí me gusta tenerlas así, salidas del todo. Y luego la punta de aquí es una punta de goma. Es una punta de goma para que cuando lo pongas encima de alguna mesa no haga clock, no resbale, pues se quede pues muy estable. Y eso es un puntito que aquí es un detalle que prácticamente no te das cuenta y tiene un papel muy importante. Y por la parte de arriba tiene 4 botones. Los 4 botones que tiene son el botón central, que es para encenderlo, apagarlo, emparejarlo por Bluetooth, y luego tiene 2 botones de volumen, más volumen, menos volumen, y luego el botón de la luz. La luz tiene 3 modos. Tiene el modo fijo, ¿ves? Así, tiene el modo fijo, va cambiando de color, fíjate, ¿veis? Luego tiene, si le das 2 veces, el modo vela quinqué, el modo candil, que es como si hubiese una llama lenta, es una luz muy relajante. La verdad es que a mí es una de las que más me gusta. Y luego si le vuelves a dar 2 veces, cambia al modo cambio de color, así más o menos normalito, porque no se sincroniza con la música, no se sincroniza con el ritmo, no tiene aquel micro que puede servir como para que la luz vaya bailando al ritmo de la música. Eso no lo tiene, lo echamos de menos, estaría muy bien, de la misma forma que echamos de menos una aplicación para gestionar el altavoz, para gestionarle la ecualización, para gestionarle, yo que sé, un temporizador. Pues se le podrían añadir muchas funciones, pero no hay una aplicación móvil que
gestione este altavoz. Ya nos viene calibrado de fábrica y bastante bien calibrado, por cierto. Vamos a hablar del sonido, pero hay una pequeña crítica que me gustaría hacer, y es que cuando lo enciendes o lo apagas, el ruido que hace, el efecto sonoro que hace, se oye muy fuerte, demasiado fuerte, y si tú estás en algún sitio donde quieres encender el altavoz para ponértelo pues, flojito porque hay otras personas durmiendo en casa, etcétera, fíjate, cuando lo apagas o cuando lo enciendes, ¿eh? Bueno, no es necesario, yo quiero desactivar esto. Ready to pair. Bluetooth connected. A mí me gustaría desactivar esto, pero no se puede o no he encontrado la forma de hacerlo. Y en cuanto al sonido, pues te tengo que decir que el sonido es muy bueno, viene muy bien calibrado, se oye muy bien, el buffer de abajo se oye muy bien, los agudos también se oyen muy bien. Las frecuencias medias no empastan demasiado, vale que no es un Bang & Olufsen, no es un Sonos, no es un Bose, no es ninguna de las marcas de altísima gama, pero quiero decir que por el precio que cuesta, luego te diré, oye, yo creo que te da un sonido decente. Vamos a ver un poquito más de ejemplos musicales. También es verdad que depende de con qué micro grabes el sonido que suena del altavoz, pues te va a sonar de una forma o de otra. Eso yo creo que es algo que solo lo puedes comprobar tú mismo o tú misma cuando te lo hayas comprado. Si no te gusta, pues oye, pues lo devuelves, que tienes 14 días por ley. Pero en definitiva, el sonido yo creo que es excelente para lo que nos está dando este altavoz, y además sumado al diseño que tiene, yo creo que hace una opción muy interesante para un regalo, por ejemplo. Yo como regalo esto para regalárselo a alguien, dices, ¡guau, qué guapo, tío! Esto, qué pasada. Bueno, también tienes que conocerle los gustos. En cuanto a batería, te digo que las especificaciones te dan unas 7 horas como máximo de duración de la batería, de autonomía, eso teniendo el volumen al 60%. Que bueno, el volumen, yo creo que podría tener un poquito más de volumen, pero bueno, el volumen es correcto. Quizás si lo tienes en una fiesta muy grande, pues probablemente pues necesitarás más de uno. Que por cierto, este altavoz tiene sonido mono, no es un altavoz de 360 grados, es mejor si te lo pones con el tweeter encarándote a ti. Pero si tú quieres sonido estéreo, vas a tener que comprar dos supernovas, y entonces vas a tener uno aquí y vas a tener otro aquí, y entonces uno va a hacer de izquierdo y el otro va a hacer de derecho. Si no, solo vas a tener un sonido monoaural, no tiene más virtudes que esta. No tiene sonido espacial, etc. Y es que el Gravastar Supernova tiene una potencia de sonido máxima de 25 vatios. Otra especificación que te puedo dar, por ejemplo, es que tiene Bluetooth 5.3, es bastante estable y llega a unos 15, casi 20 metros al aire libre. Y luego que tiene los códecs según especificaciones SBC y AAC. Y te digo según especificaciones porque yo no he conseguido ponerle el códec AAC de momento, porque lo he probado con dos teléfonos distintos y no ha habido manera de activarle el códec AAC. Siempre suena en SBC y no hay ningún otro códec para elegir. Yo ahí lo dejo. Y bueno, ¿cuánto cuesta el Gravastar Supernova? Pues que sepas que Gravastar es una marca que de vez en cuando y bastante a menudo pues te va poniendo alguna promoción, alguna ofertita, ¿vale? Alguna rebaja. En este caso, en el momento de grabación de este vídeo, el precio es de $152 en la página oficial de Gravastar. Mira aquí en la descripción a ver si hay algún precio interesante. Ahí vas a tener el enlace de compra. Y nada, yo ya me despido. Este ha sido el Gravastar Supernova y el Gravastar también se despide con nosotros. ¡Hasta luego!